Morales Ochoa y el día de hoy me corresponde hablarles acerca de los mecanismos no clásicos de transmisión hereditaria al mosaico somático y germinal, la herencia mitocondrial y la herencia por expansión de tripletas. A continuación hablaremos acerca de la herencia mitocondrial. Sabemos que las mitocondrias son como la central termoeléctrica de las células, es donde se produce la energía. Sabemos que las mitocondrias se parecen mucho a ciertas bacterias intracelulares, como las ricketsias. Se piensa inclusive que pudieran estar emparentadas y que hace muchísimo tiempo atrás, cuando los organismos todavía ni siquiera formaban estructuras multicelulares, estas pequeñas estructuras hicieron una especie de pacto con otras y llegaron a adentrarse, involucrarse dentro de lo que es el citoplasma y formaron esta simbiosis, esta unión. Cada mitocondria contiene entre 2 y 10 moléculas de ADN, que es circular, es diferente a la cadena doble hélice del ADN nuclear. Cada célula pudiera llegar a contener hasta más de 2000 mitocondrias. El ADN mitocondrial contiene alrededor de 16.569 pares de bases y comprende menos del 0.5 total del DNA de una célula somática. Contiene lo que son 37 genes, de los cuales estos 28 están localizados en lo que conocemos como cadena pesada y 9 en la cadena ligera, H high y L light. Aquí se observan estas cadenas. Las mitocondrias se van a heredar de forma materna, provienen del óvulo, y el 93% de la secuencia es codificante. Aquí vemos lo que es otra diferencia importante con el ADN nuclear, ya que en el nuclear la mayor parte de lo que son la presencia de los nucleótidos. El DNA mitocondrial, pues ya dijimos, tiene lo que serían 2 RNA ribosomales, 22 de transferencia y 13 polipéptidos que están relacionados con la cadena oxidativa. El código genético de el DNA mitocondrial es diferente al nuclear. Existen algunas diferencias que son muy importantes. Por ejemplo, lo que sería un RNA de transferencia por cada aminoácido. El triplete UGA que codifica para triptófano en la mitocondria, mientras que en el ADN nuclear codifica para un codón de paro, AGA, o el triplete AAG, que es un codón de terminación para el DNA mitocondrial y codifica para una arginina a nivel del ADN de tipo nuclear. AUA, que va a codificar para metionina en el ADN mitocondrial y para isoleucina en el ADN nuclear. Entonces aquí nosotros podemos observar lo que es el DNA mitocondrial, que ya dijimos es de tipo circular. El ovocito es la célula que más mitocondrias tiene alrededor de 300.000 mitocondrias. La segregación es replicativa y la distribución es aleatoria. Aquí hay un concepto importante de mencionar, que es la situación de la homoplasmia y la heteroplasmia. Homoplasmia quiere decir que tenemos el mismo tipo de mitocondrias, todas son exactamente iguales, ya sea exactamente igual de sanas o exactamente igual de mutadas o que todas tengan exactamente la misma mutación. Esto es la homoplasmia. La heteroplasmia es un concepto que nos habla de que el ADN mitocondrial va a ser diferente, como una especie de mosaico mitocondrial. No va a estar presente el mismo tipo de mutación o el mismo tipo de presentación de el ADN mitocondrial es diferente. Sí se describen algunas enfermedades o algunas condiciones de tipo mitocondrial que nos hablan sobre esta característica, que hablan de que se presentan de forma homoplásmica. Sin embargo, los modelos más recientes de mosaico mitocondrial nos hablan de que realmente no existen seres vivos que sean homoplásmicos, que siempre van a existir lo que es un estado de mosaico. ¿Por qué? Porque además el ADN mitocondrial no tiene una adecuada o más bien una tasa de
reparación tan buena como el nuclear. Y la además tiene una tasa alta de mutaciones, puesto que está en lo que sería involucrada lo que es el ciclo de obtención energética. Entonces, está muy expuesto a radicales libres. La situación hereditaria, pues ya dijimos, es a través del óvulo y la cantidad de mitocondrias que estén sanas, mitocondrias que estén con mutaciones presentes, nos van a hacer que tengamos la variabilidad clínica tan importante que se presenta en este tipo de alteraciones. El patrón hereditario es una transmisión vertical. Este es el árbol genealógico. Es a través de la línea materna, perdón. Podemos tener tanto hombres como mujeres afectados. Aquí lo importante es que la transmisión es a través del ovocito del óvulo. La severidad es muy variable independientemente del sexo y por lo general no existen saltos generacionales. Incluso en una misma familia, dos afectados pueden tener manifestaciones clínicas muy diferentes entre sí, porque depende de qué tantas mitocondrias estén alteradas y las mutaciones que se estén adquiriendo a través del tiempo. Incluso una de las teorías de envejecimiento celular nos hablan de las teorías de envejecimiento mitocondrial. Esto en relación a la situación de que las mitocondrias al adquirir mutaciones no nos van a estar dando la suficiente o la cantidad necesaria de energía, sino que empiezan a decaer todo lo que es este mecanismo. Entonces, algunas personas que pudieran llegar a tener sus mutaciones mitocondriales más aparte lo que se adquiere con el tiempo, vamos a tener una situación clínica muy variable. Vamos a ver que la cuestión de la herencia mitocondrial puede depender del tipo de mutación que se presente en el ADN mitocondrial. La producción de ATP va a estar alterada definitivamente. La expresión es variable dependiendo de qué tejidos son los que tienen una mayor proporción de mitocondrias mutadas. Por ejemplo, si nosotros tenemos mutaciones a nivel mitocondrial en hueso, pues nosotros tendríamos una demanda energética baja en el hueso y sin embargo, si nosotros tenemos mutaciones mitocondriales en músculo, y la verdad es que el estado de heteroplasmia, pues la verdad es que son pocas las mutaciones mitocondriales en músculo, a lo mejor puede ser que pase desapercibido, que no sea algo que esté rebasando esa necesidad energética y sin embargo, si nosotros tenemos una tasa alta de mutaciones a nivel muscular en un tejido que tiene una alta demanda energética, allí sí vamos a tener definitivamente lo que es sintomatología. La expresión es muy variable y vamos a ver que los síntomas se van a traslapar entre sí, incluso de lo que son los síndromes mitocondriales clásicos. Puede ser que no tengamos una variante tan clásica de repente, se van a traslapar entre sí. Eh, hay diferentes edades de inicio. Normalmente nos hablan de que las mutaciones de tipo mitocondrial nos van a dar patología insidiosa, es decir, es lenta la presentación, es una presentación que van mejorando, van empeorando, que normalmente no se presenta como de un día para otro, sin embargo, también existe ese patrón de presentación y que normalmente nos hablan de que se manifiestan en niños grandes o incluso en adultos. La verdad es que no es así. Si pudiéramos llegar a tener incluso neonatos con patología mitocondrial, son difíciles de diagnosticar y de sospechar. Lo que decíamos acerca del efecto umbral, que tiene que ver con la demanda energética del tejido y el estado de homoplasmia y heteroplasmia. ¿Qué tantas población mitocondrial tenemos afectada? Esto lo tomé literalmente del libro del Castillo. Habla acerca de lo que son las características de la herencia mitocondrial. Menciona que todos los hijos de una mujer homoplásmica para una mutación la heredarán y los hijos portadores de mutaciones similares no. Las mujeres heteroplásmicas para mutaciones puntuales y duplicaciones las pasarán a sus hijos y el riesgo y severidad, bueno, van a depender de la fracción de los mutantes
en la madre y la distribución en el óvulo. Las de lesiones heteroplásmicas no son heredables. Se habla de que la fracción de mutantes en los tejidos de un individuo es pues muy variable y se habla acerca de lo que es el pleiotropismo y la expresión variable también en una familia. Dentro de lo que son los modelos de mosaico mitocondrial, se habla de que en realidad no tenemos una regla para poder asesorar el riesgo de recurrencia. Es decir, podemos tener una mujer con estas condiciones que se supone que sí van a heredar patología mitocondrial, realmente no la heredan. O al revés, pudiéramos tener una mujer sana y de repente tener un hijo con una patología mitocondrial porque no conocemos cómo está en realidad ese mosaico a nivel de los gametos, principalmente, bueno, en este caso, en los óvulos. Entonces, esta es una de las teorías más nuevas. Esto lo tal cual se los traigo del libro del castillo. Y sin embargo, les comento acerca de esta situación que se comenta, que se menciona, que se ha estado estudiando. En realidad, patología mitocondrial es una de las cosas más difíciles de asesorar. No puedes hablar con certeza de un riesgo de recurrencia como tal. Dentro de lo que son algunas de las patologías clásicas de la herencia mitocondrial, bueno, vamos a tener la neuropatía óptica hereditaria de Leber, el síndrome de Kearns-Sayre, que corresponde a tosis, alteración de retina, diabetes y acidosis láctica, MELAS, que corresponde a un acrónimo que quiere decir encefalomiopatía con acidosis láctica y episodios de descompensación aguda. Esto es en inglés. Stroke-like episodes, es decir, son pacientes que tienen como EBC, como un evento cerebrovascular y que finalmente pueden en muchas de las ocasiones recuperarse y les pueden ocasionar en varias veces. El síndrome de MERF, que se trata de epilepsia mioclónica con miopatía con fibras rojas rasgadas, demencia, ataxia y sordera. Si se fijan, son acrónimos de lo que son los componentes clínicos más clásicos de estos síndromes, lo que conforman el nombre de la patología mitocondrial principalmente. La situación de estos síntomas en la vida real es que es difícil que tú encajones en los síndromes clásicos. Casi siempre se habla como de patología mitocondrial a grandes rasgos, dado que te puedes encontrar pacientes que tengan MELAS y que tengan mutaciones más relacionadas con MERF y sin embargo que les falten uno o dos componentes y a lo mejor tiene un componente de Kearns-Sayre. Entonces, sí, en la práctica es difícil observar lo que son las típicas manifestaciones de los síndromes, pero sí existen ciertos síntomas que nos pueden hacer sospechar acerca de la patología mitocondrial. ¿Qué síntomas son? Hablamos de lo que son fibras rojas rasgadas. Cuando nosotros tenemos una patología mitocondrial, hay que tomar en cuenta que se va a afectar los tejidos de alta demanda energética. ¿Cómo cuáles? Ojo, la retina, vamos a tener afectado sistema nervioso central, la audición, el órgano de Corti, vamos a tener afectada la fuerza muscular, va a haber hipotonía, va a haber debilidad muscular, el paciente se va a cansar, puede afectarse también el músculo cardíaco, los riñones, el hígado, podemos tener algunas alteraciones metabólicas, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante, y vamos a tener esto a nivel muscular. Cuando tenemos la sospecha clínica de una patología mitocondrial, uno de los estudios que nos pueden ayudar definitivamente en el abordaje de estas condiciones son las biopsias musculares. Son biopsias donde además se va a realizar histoquímica para poder ver cómo está el estado metabólico de este músculo. Esta es una tinción muy peculiar que se llama tricrómico de Gomori. En esta tinción lo que vamos a observar es esta apariencia de fibras rojas rasgadas, que en realidad se observan las fibras musculares con todo este puntilleo entre moradito y azul, aquí un poco más rojizo, de que viene a corresponder a lo que son mitocondrias alteradas, morfológicamente hablando, están grandes, están hinchadas, están rotas, sus membranas, las crestas, y esto nos va a dar la apariencia de este puntilleo, este acúmulo que se observa aquí. Principalmente se observa en estas condiciones que es Kearns-Sayre, MELAS y MERF.
principalmente. Sin embargo, sí pudiéramos llegar a tener otras condiciones mitocondriales donde se puede llegar a observar esta situación de la fibra roja rasgada. ¿Cómo vamos a sospechar? Decíamos cuando vamos a tener una alteración en los órganos de gran demanda energética. Incluso las patologías mitocondriales no solamente se pueden clasificar dentro de lo que son los patrones no mendelianos o neomendelianos de la enfermedad, sino que también se pueden clasificar dentro de los errores del metabolismo, también pueden entrar aquí. Vamos a tener síntomas neurológicos como las crisis convulsivas, como la demencia, la pérdida auditiva, la pérdida visual a nivel ocular, que esto también tiene relación con el nervio óptico, a nivel muscular con la pérdida de la fuerza, alteraciones cardíacas, arritmias inclusive, sordera, lo que decíamos en un momento, la acidosis láctica, si está afectado lo que sería el metabolismo, también pudiéramos tener alteración de las enzimas hepáticas, un discreto aumento incluso del amonio, que no te llega a dar tanto problema como una hiperamonemia, por ejemplo, que ocasionaría un trastorno del ciclo de la urea, que lo van a ver más adelante en su clase de errores del metabolismo, pero que sí que está ahí presente. A lo mejor tienes que darle medidas antiamonio al paciente. La diabetes, dado que el páncreas también se puede llegar a alterar, y el diagnóstico pues puede realizarse esto por medio de lo que sería el estudio de la presencia de la fibra roja rasgada. Puede realizarse, puede buscarse la mutación mitocondrial a nivel de sangre periférica. Puede ser también que se nos pase desapercibido y no lo encontramos. Preferentemente, pues bueno, es realizar la biopsia de músculo y si tenemos la herramienta molecular para realizar una secuenciación del ADN mitocondrial, pues qué mejor, pero en algunas ocasiones es poco práctico y la sangre definitivamente es un tejido fácil de manejar, fácil de enviar en un papel filtro y ver la posibilidad de que se realicen lo que son estos estudios, sabiendo que podemos tener esta situación de que se nos pase de alta en sangre, porque son otro tipo de tejidos los que tenemos afectados, por ejemplo. Los síntomas que decíamos, bueno, la debilidad muscular, aquí podemos observar una paciente con síndrome de Kearns-Sayre y observamos esta tosis palpebral, la fatiga, el desgaste progresivo, la intolerancia a la hipoglicemia, el problema de la retinopatía, que se pueden dar alteraciones como la retinitis pigmentosa. La retinitis pigmentosa es una condición en la cual se va perdiendo visión, empieza la pérdida de la visión nocturna y va haciéndose progresivo, de manera que llegan ya a lo que es la ceguera después de algunos años. Hay muchos genes que están relacionados con ese tipo de condición. Patología mitocondrial puede dar lo que es la retinitis pigmentosa de forma aislada, es decir, no como un síndrome, sino nada más la pura retinitis, o bien lo puede dar como parte de alguno de los síndromes mitocondriales, acompañado de otra sintomatología. Los hallazgos metabólicos, la acidosis metabólica, acidosis láctica, puede haber mioglobinuria, recuerden que también puede haber daño renal, la presencia de las fibras rojas rasgadas, depósito de lípidos y el daño mitocondrial. Si nosotros hacemos una microscopía electrónica de ese tejido muscular donde están dañadas las mitocondrias, vamos a observar mitocondrias que tienen las crestas rotas, están grandes, están hinchadas. Algunas se van a observar ya pignóticas, después de la inflamación ya viene como la involución, entonces se va a observar. Esto es algo inespecífico, es un poquito más específico la fibra roja rasgada y definitivamente el buscar la mutación. Algo que tienen estos pacientes es que no responden adecuadamente a cierto tipo de medicamentos, como algunos anticonvulsivos, donde deberían de tener una buena respuesta para sus crisis, y sin embargo, por ejemplo, el ácido valproico o bien los anticonvulsivos como la fenitoína les van a ocasionar mayor severidad en lo que son sus síntomas. Se prefiere evitar este tipo de anticonvulsivos y son pacientes que como tal no tienen una cura, se les manejan carnitina, se les maneja complejo B, se les maneja también lo que son coenzima Q10 para tratar de mejorar un poquito alguna de la sintomatología. Y sin embargo,
Hay pacientes que tienen una progresión muy rápida. Recuerdo el caso de una pequeñita que de un día para otro tuvo un deterioro súbito, llegó con una sintomatología a urgencias y después a terapia intensiva, que se le conoce como síndrome de Reye, que después verán ustedes en pediatría. Son crisis convulsivas con elevación de lo que son las enzimas hepáticas y acidosis láctica. Entonces, después de que era una niña totalmente sana y que tuvo un deterioro de un día para otro increíblemente súbito, esta pequeñita perdió el tono muscular, ya hablaba, perdió el lenguaje, desarrolló una retinopatía, desarrolló también sordera. Tuvo todas estas complicaciones y vivió alrededor de unos cuantos meses más, si acaso el año, y falleció con una falla multiorgánica. En ella se pudo caracterizar una mutación clásicamente descrita en melas, sin embargo, con una sintomatología más parecida a MERS, tenía su fibra roja rasgada y se presentaba en más del 90% de las mitocondrias que fueron evaluadas en el tejido que se envió de músculo. Entonces tuvimos la oportunidad de realizar el diagnóstico de esa manera en esta pequeñita. Vamos ahora a hablar sobre lo que son las mixoploidías, que se refiere al mosaico somático, es decir, no son mutaciones que aparezcan de manera hereditaria, sino que se van a manifestar a nivel de las mitosis tempranas. La mitosis normal, pues bueno, tenemos una célula madre que nos va a dar origen a dos células hijas con un idéntico contenido genético y aquí pues los errores mitóticos somáticos, las células hijas, bueno, no van a tener el mismo contenido. Pueden haber mutaciones de tipo puntual, pueden haber en cuanto a lo que es cantidad de cromosomas o también pueden tener alteraciones en la estructura cromosómica, es decir, aberraciones estructurales, y no todas las células van a tener la misma alteración, no es algo heredado. Incluso existen algunos síndromes como lo que es el espectro PROS, que tiene que ver con algunas situaciones de sobrecrecimiento, donde se encuentran mutaciones en ciertos genes que desregulan el crecimiento de los tejidos y que son a nivel somático, es decir, no están heredadas, sino que se dan a nivel mitótico, mitosis tempranas. Un ejemplo de estas condiciones que tienen que ver con los mosaicos, en este caso cromosómica, sería la hipomelanosis de Hito. Es una enfermedad que físicamente tiene muchas coincidencias con la incontinencia pigmentil. La diferencia es que la incontinencia pigmentil es una condición de tipo monogénica ligada al X, con alta letalidad en varones, y en este caso, pues no, es una situación que se presenta como un mosaico cromosómico a nivel somático. También van a tener la presencia de las líneas de Blaschko hiperpigmentadas, pero en este caso no van a presentar los datos de la fase ampollosa. Son manchas que se van a presentar durante los primeros meses de vida. Algunos niños no son notorias estas manchas cuando nacen, sino que posteriormente empiezan a marcarse más. En lo que son los costados, incluso pueden observarse remolinos, los swirls que se les llaman, donde hacen ese patrón, este tipo de manchas. Se menciona una incidencia de 1 en 8 a 10.000 recién nacidos vivos y dentro de lo que sería la consulta de dermatología pediátrica, 1 en 800 pacientes. Las lesiones se pueden presentar más marcadas en lo que es la espalda, lo que es el tórax, abdomen, incluso también en algunas ocasiones las piernas y brazos también pudieran llegar a verse con más notoriedad. Son pacientes que van a presentar alteraciones en el sistema nervioso central, como cuál riesgo de crisis convulsiva, discapacidad intelectual, microcefalia. Ojos y dientes pueden tener microftalmos, anoftalmos, criptoftalmos, pueden tener cualquier alteración ahí en ojo. En dientes pueden haber piezas ausentes, también pueden tener malformaciones dentales.
sistema musculoesquelético, pudieran llegar a tener también algo de hipotonía o alteración en la formación de alguna de las extremidades. El diagnóstico idealmente se realiza tomando lo que es una biopsia donde tenemos el cambio de la coloración de la piel, donde puedes tomar lo que son la piel clara y la piel oscura y se le realiza lo que es un cariotipo en piel y se pueden llegar a observar lo que son alteraciones cromosómicas, pudieran involucrarse algunos cromosomas como el 7, sobre todo si también está involucrado lo que está allá abajo. Pudiéramos llegar a tener pacientes que tienen lo que es las líneas de Blaschko, a lo mejor en una extremidad, a lo mejor en parte del tórax, pero no nos llegan a completar lo que son los criterios diagnósticos porque no hay otra sintomatología por ahí relacionada. Eh, Son pacientes que sus papás van a tener un riesgo de recurrencia bajo, dado que no es una cuestión como tal hereditaria. Igual el paciente que tiene una hipomelanosis de hito, que no tiene una discapacidad intelectual tan importante que no le permita llevar una vida de pareja, a lo mejor en un futuro, y que sí que pudiera llevar ahí esta situación, que si la fertilidad no está alterada, el riesgo de recurrencia, el riesgo de que tenga un hijo con lo mismo es muy bajo, dado que ya comentamos, es un mosaico somático, son riesgos bajos, no es algo como tal hereditario. En la otra situación es que también a la hipomelanosis de hito, en textos más viejitos, más antiguos, les llaman incontinencia pigmentia chromians. Entonces, no se confundan, hipomelanosis de hito es una situación, incontinencia pigmentia es otra totalmente diferente. Bien, a continuación hablaremos sobre las enfermedades por expansión de tripletas. La secuencia de 3 nucleótidos se va a repetir de forma polimórfica. Hay algunos genes que tenemos los seres humanos que tienen esta característica, no son todos, y son genes principalmente relacionados con enfermedades de tipo neurológicas. Estos genes van a tener secuencias de ciertos repetidos que de manera normal a lo mejor tiene alguien 15, a lo mejor tiene alguien 5, a lo mejor tiene alguien 10 y son normales. Pero cuando se pasan de cierto número van a ocasionar problemas a nivel de la producción de la proteína o de la estructura de la proteína que debería de estar codificando este gen y vamos a tener una de estas enfermedades. Entonces, de lo que son la expansión de tripletas, pues vamos a ver que cuando son expandidos patológicos, se van a presentar de forma inestable y a través de las meiosis van a presentar amplificación, se van a expandir el número de repetidos y que pueden tener un fenómeno que se llama anticipación, que quiere decir que las generaciones más jóvenes van a tener síntomas más severos conforme más repetidos están teniendo, se están amplificando por parte de padre o de madre y van a tener también un inicio de la sintomatología más jóvenes. Todas estas enfermedades, como les mencioné, son principalmente neurológicas. En lo que son los polimorfismos en la población normal, pues aquí les tengo yo lo que es un ejemplo de un edificio, 2 edificios en realidad, que en este caso los repetidos que son hasta cierto número, cantidad normales, no me van a ocasionar problema con la estructura de la proteína y no me van a apachurrar el coche. Y en este caso lo que va a suceder es que se expande tanto que pierde la inestabilidad y altera lo que es la formación de la proteína y viene a ocasionar daño severo. Cuando rebasan este umbral de copias es cuando ya inicia lo que decíamos de la enfermedad y los cambios pueden ser estructurales o interferir en transcripción. Este es un ejemplo de lo que yo les hablo, es el gen HTT que tiene que ver con Corea de Huntington, que veremos en un momento más. Y cómo pudiéramos tener hombres y mujeres que están afectados. Tengo este varón aquí con un repetido de CAG por 20. Esta paciente por 24, esta otra paciente por 28 y este otro paciente por 25. Ninguno de ellos tiene alguna alteración y sin embargo, estos de aquí, los repetidos de 50 y 45, sí me van a afectar a estos dos individuos. ¿Cómo se heredan estas condiciones? La mayor parte de estas condiciones se heredan de forma autosómica dominante. Es muy sencillo.
tenemos dos alelos. Uno de los alelos presenta la expansión y el otro alelo es normal. Entonces, ¿qué vamos a heredar? Pues tenemos un riesgo de recurrencia del 50%, porque o heredas el alelo que está entero o heredas el alelo que está expandido que no está funcionando. Entonces, la mayor parte de estas condiciones pues tienen este patrón de herencia que es autosómico dominante de padres a hijos. ¿Cuál sería el comportamiento de un repetido normal? Pues es estable durante la mitosis y pudiera llegar a tener algunos cambios mínimos en la meiosis y contiene interrupción en lo que es este fragmento de repetidos. Los repetidos mutados son inestables tanto en mitosis como en meiosis y puede llegar a haber un sesgo parental, o sea, en algunas condiciones expande más si hereda padre o si hereda madre. Entonces, cada generación va a haber una expansión de esos tripletes y existe la posibilidad de que se empiece a manifestar el problema médico. Casi siempre tienden a la expansión, en algunas raras ocasiones pudiera llegar a haber una contracción, es decir, disminuye la cantidad de repetidos, la cantidad de letras, la cantidad y frecuentemente los tractos son puros del repetido, o sea, no tienes ningún fragmento del gen que vaya como a interrumpir todo lo que es esa línea de repetidos, letritas repetidas, por decir así. Estas son algunas de las enfermedades, como la enfermedad de Huntington, el X frágil, la distrofia miotónica y la ataxia de Frederick. De lo que es el X frágil, esta condición no tiene una expansión, no tiene una manifestación de síntomas tempranos, es decir, no tiene anticipación. Les voy a mostrar una tabla. Esta es la tabla que les deseaba presentar, donde vienen los patrones hereditarios para Huntington autosómico dominante. El repetido es en el gen HTT y es el repetido CAG. Los repetidos normales se consideran menos de 36, la premutación de 36 a 39 y ya la mutación completa 40 o más. X frágil, este es dominante ligado al X. Cuando vean su clase de patología neurológica en relación con la cuestión genética y se vea discapacidad intelectual, se va a ver este síndrome. Aquí, como les comentaba, en X frágil no hay fenómeno de anticipación. El repetido es EGG en el gen FMR1. Menos de 60 son los repetidos normales, de 60 a 200 es la premutación. Aquí en premutación pudiéramos llegar a tener algunos síntomas como lo que sería un tipo de temblor y en las mujeres pudiera haber falla ovárica prematura, es decir, tienen menopausias muy jóvenes y la mutación completa a más de 200 repetidos de CGG. La distrofia miotónica autosómica dominante, el triplete CTG, gen DMPK. Los repetidos normales menos de 30, la premutación de 50-80 y la mutación completa de 80 en adelante, hasta 1000 repetidos o incluso se han descrito más. La diferencia aquí, ataxia de Frederick, es autosómica recesiva. El gen es GAA, gen FXN, gen de la frataxina. En los repetidos normales de 5 a 33, la premutación de 34 a 66 y la mutación completa es 66 y hasta 1300 o incluso algunos casos que se han reportado más. La enfermedad de Huntington va a afectar a todas las edades y a todos los grupos étnicos en ambos sexos por igual, hombres y mujeres. Como dijimos, es autosómica dominante. El locus es 4p16, el gen de la huntingtina y es una enfermedad rara. Afecta a una de 100.000 personas aproximadamente. Lo que va a ocurrir es que histológicamente se van a observar la degeneración de las neuronas del núcleo caudado y del putamen, así como de la corteza cerebral. Son pacientes que van a presentar, como dijimos, la repetición de este triplete CAG, que es para glutamina en el gen de la huntingtina, y los individuos enfermos poseen entre 36 y a veces hasta 121 repeticiones.
Esto es principalmente por la gametogénesis a nivel paterno, aunque bueno, también puede haber expansión materna, pero se da mucho más marcada a nivel paterno. Eh, ¿Cómo inicia la enfermedad de Huntington? Se inicia con cambios de personalidad y en el estado de ánimo, ideación y riesgo suicida, inclusive es parte de lo que es el fenotipo. En el momento en el que las personas se sospechan lo que es una enfermedad de Huntington, es que es importante el realizar lo que es un asesoramiento con el apoyo psicológico, psiquiátrico, antes del resultado, durante el proceso de toma de muestra y espera del resultado y después de. Es una enfermedad que no tiene cura. Existe la cuestión de la depresión por la enfermedad per se, más aparte la situación que envuelve esto. Y después empiezan los problemas de tipo movimiento. Viene lo que es la corea, una pérdida gradual del control sobre los movimientos voluntarios. Primero existen espasmos y en los estadios finales, pues los movimientos se tornan más violentos, son incontrolables. La corea se presenta en más del 90% de los individuos. Es muy raro que inicien con trastornos del movimiento. Casi siempre son otro tipo de problemas los que te inician de esta forma, pero sí está descrito que en algunos casos raros pudieran iniciar con el problema de movimiento y ya después agregarse las alteraciones psiquiátricas. Va a haber una regresión, el paciente va a presentar demencia, va a perder habilidades hasta que queda confinado a lo que sería silla de ruedas, auxiliares del movimiento, incluso algunos pacientes pues postrados en cama. Como vimos en el video, vamos a tener una situación de discapacidad progresiva y generalmente es fatal después de 15 a 20 años de que se diagnosticó. Y pues el asesoramiento genético representa una situación importante en cuanto a lo que es el problema ético. El diagnóstico genético no se debe de realizar en menores de edad, tiene que ser una persona mayor de edad consciente de lo que implica su diagnóstico. Si nosotros tuviéramos un niño afectado y quisiéramos hacer las cuestiones moleculares genéticas de diagnóstico con el objetivo precisamente esto de diagnóstico, bueno, la historia cambia y sí se puede realizar. Pero en el caso de una persona que, vamos, no me serviría una situación de portador hasta que no se fuera a reproducir o que quisiera saber si va a tener o no la enfermedad. Lo recomendado es esto, que se realice en las personas de más de 18 años, en adultos, que estén conscientes y que se realice una evaluación psicológica, psiquiátrica. Acuérdense que también tenemos, no solo como parte del saber que va a aparecer una enfermedad regresiva neurológica que no tiene cura y que va a ser altamente discapacitante. No solo esto, sino que también el paciente per se tiene alteraciones psiquiátricas, tiene alteraciones relacionadas con depresión, alteraciones relacionadas con ansiedad, alteraciones relacionadas con agresividad. Todo este tipo de manifestaciones y corolario psiquiátrico también me va a afectar al paciente. Entonces tiene que realizarse un asesoramiento pre, antes de la prueba, un asesoramiento trans durante la prueba y post prueba. Y siempre de la mano de psicólogo, psiquiatra, dependiendo de las necesidades del paciente. Sí, sí es importante tomar esto en cuenta. En cuanto al diagnóstico, bueno, se realiza un análisis de expansión de repetidos. Los estudios de secuenciación y de exoma no van a detectar este tipo de alteraciones por la naturaleza per se de lo que son estos estudios, entonces sí es importante tomarlo en cuenta. Y en algunas ocasiones el Southern Blot también pudiera utilizarse como una técnica diagnóstica. Hablando de la distrofia miotónica tipo 1 o enfermedad de Steiner, es la distrofia miotónica de aparición en adultos más frecuente. La incidencia se maneja de 1 por 20.000 habitantes y hay algunas incidencias que se manejan tan raras como 1 en 100.000 en algunas poblaciones, siendo más frecuentes en otras. El gen es de MPK, que está situado en el opus 19Q13.2. La repetición anormalmente elevada del triplete CTG. Y la transmisión pues es igual a autosómica dominante y también
ocurre lo que es el efecto de anticipación. La esperanza de vida se va a reducir por lo que es el número por el aumento de lo que son la mortalidad asociada a complicaciones, a comorbilidades pulmonares y cardíacas. Son pacientes que van a presentar distintos tipos de síntomas. Una de las primeras cosas que aparece es la situación de la miotonía, que en un momento más les voy a mostrar cómo es esto. La distrofia muscular son pacientes que tienen riesgo de tener cataratas, hipogonadismo, pueden tener distintos tipos de alteraciones hormonales, hipotiroidismo, pueden llegar a presentar también diabetes, pueden llegar a presentar alteraciones en la somatomedina, es decir, pueden tener tallas bajas. Arritmias también están descritas. Las mujeres pueden tener problemas en cuanto a lo que es la fertilidad. Incluso se describe que algunas de ellas pudieran llegar a tener abortos recurrentes. Puede afectar cualquier edad y como tiene esta situación de el efecto de anticipación, está descrita lo que es una variante de tipo neonatal, que sería la presentación más grave. Estos, los bebés que tienen las variantes neonatales, pues tienen el antecedente de mamá afectada y ellos van a tener una hipotonía muy importante. Son pacientes que van a acabar con ventilación mecánica. En algunos casos pueden salir adelante de lo que sería este primer periodo tan difícil en su evolución. Son pacientes que presentan hipersomnia, también tienen alteraciones psiquiátricas que están ahí relacionadas con depresión, llanto fácil, tienen una facies muy característica, poco expresiva, empiezan a perder como la expresión facial y tienden a tener una alopecia frontal, sobre todo en el caso de las mujeres. Aquí les pongo un ejemplo donde se muestra lo que es esta expresión variable. Se habla de esta abuela con cataratas sin síntomas musculares. Fíjense cómo la facies tiende a verse los ojos caídos, una facies que tiende a verse inexpresiva. Después una hija donde ya vemos francamente la facies alterada. Mencionan como aparentemente no afectada y queda como duda con lo que sería esta tosis, la debilidad facial, presenta la miotonía y el nieto, el hijo de la paciente, severamente afectado y él sí con una distrofia miotónica congénita. Y aquí se observa lo que sería la anticipación con una expresión variable de los síntomas, donde aquí la fase es muy alterada y la cuestión muscular pues existe un diagnóstico diferencial que es la distrofia miotónica tipo 2. La tipo 1 la conocemos como enfermedad de Steiner. La tipo 2 es muy parecida, pero aquí la miopatía miotónica proximal puede distinguirse de la distrofia miotónica mediante estos criterios. No existe la forma congénita, la afectación es mínima en sistema nervioso central, o sea, no tienen esa hipersomnia que el paciente con distrofia miotónica o Steiner sí tiene, son muy dormilones, el paciente que tiene distrofia miotónica tipo 1 duermen mucho, y la topografía del déficit motor pues es un déficit proximal sin afectación facial o vulvar. Es frecuente las mialgias y la afectación es menos severa a nivel cardíaco de la distrofia motórica tipo 2, mientras que en la tipo 1 sí que pueden tener la situación de las arritmias y son pacientes que deben de evaluarse por lo menos una vez al año en este aspecto, incluso tomar estudios tipo Holter. Aquí lo que es la distrofia miotónica de tipo 2 se va a transmitir de forma autosómica dominante también y está causada por una expansión no de un triplete, sino de un repetido CCTG, es en el intrón 1 del gen ZNF9, que está en cromosoma 3. Esto, pues bueno, es una situación distinta, pero sí que es un diagnóstico diferencial importante. Continuamos con ataxia de Friedreich. Aquí la ataxia de Friedreich tiene un patrón hereditario diferente, es un patrón de herencia autosómica recesiva. Se afecta el gen de la frataxina, FXN, que está en el locus 9Q2111. Y aquí lo que vamos a tener es un aumento de los repetidos GAA en el intrón 1 del gen de la frataxina,
Los alelos normales se maneja de 5 a 33, la premutación de 34 a 65 y la mutación completa de 66, incluso hasta 1500 repetidos. Es una enfermedad rara, afecta más o menos a 2 individuos de cada 100.000 o a 4 de 100.000 y se considera con una frecuencia de portadores de 1 en 60 a 1 en 100. Este es un paciente español, la fotografía de un joven que está diagnosticado con ataxia de Friedreich. El cuadro clínico, una incoordinación de movimientos de brazos, la dificultad para hablar, un habla farfullante, la disminución de los reflejos tendinosos, dificultad para lo que es la postura y sensación vibratoria, van a desarrollar escoliosis, pie cabo, hacen deformidades en pies y pueden llegar a tener cardiomiopatía hipertrófica, además de que cuando empiezan a perder movilidad van a tener alteraciones a nivel de lo que serían pulmonares, la respiración se puede llegar a ver afectada. La disfagia pues puede estar presente hasta en lo que es el 90% de los individuos. La resistencia a la insulina con aparición de diabetes en el 30%, de los individuos atrofia óptica en el 25%, en ocasiones pudiera causar asintomática, la progresión es muy variable y se menciona que una de las situaciones de la ataxia de Friedreich es que lo típico son los síntomas atípicos. La otra situación son síntomas de tipo urinario, son pacientes que tienen urgencia urinaria, que pueden llegar a tener algunos problemas a nivel vesical, también con el control urinario. Les voy a agregar en lo que son unos links en la clase de 3 videos. El primero corresponde a un paciente donde se ve la marcha y los movimientos coreotetósicos en el caso de lo que es corea de Huntington. Es un video del Hospital General de México. En el segundo video, lo que es el efecto de la distrofia miotónica, el efecto miotónico. Y en este tercer caso, voy a presentarles un video, traté de buscar algo un poco más clínico, sin embargo me gustó mucho la historia de este jovencito Jake, que habla acerca de su día al día y sus vivencias en cuanto al diagnóstico y el padecimiento de la ataxia de Friedreich, para que ustedes vean un poquito lo que ha sido la progresión del cuadro clínico, ya que él presenta un primer video y presenta fragmentos de este primer video donde todavía no tenía alteraciones de movimiento y cómo se fue presentando esta situación. También lo que yo revisé en España, existen varias personas diagnosticadas que dan pues lo que es su testimonio acerca de el vivir con la ataxia de Friedreich. No sé si sea una cuestión poblacional, pero sí, o simplemente que pues así me tocó revisar, muchos pacientes eran de España, Portugal, algunos cuantos. Hay una escritora que es española, que ella tiene ataxia de Friedreich, que está haciendo un proyecto uniendo a otras mujeres que tienen ataxia de Friedreich, que son escritoras, para lograr crear ahí una obra hablando de sus vivencias y todo este tipo de situaciones. Hay varias españolas, hay una mexicana, una autora portuguesa también. Los pacientes que tienen ataxia de Friedreich tienen intacto el intelecto y a pesar de que tienen un lenguaje, que lo van a notar un tanto farfullante, un lenguaje que está alterado, no tienen alteraciones intelectuales. Entonces, esta es su clase y les pediré que por favor se conecten a los videos al link porque les van a ser de mucha utilidad para que vean cómo es la presentación de estas enfermedades. Espero que la clase les haya sido de utilidad.